Sumérgete en las entrevistas y comentarios que importan. Al encuentro. Al encuentro. Te invitamos a escuchar tu podcast, Al Encuentro. Análisis profundo del acontecer sociopolítico-cultural. Con Eduardo Medina Guevara. La Radio del Sur presenta el podcast Al Encuentro. Al Encuentro. Bajo la conducción y producción de Eduardo Medina Guevara. Al Encuentro. Entrevistas y comentarios sobre el acontecer sociopolítico-cultural. Realización y conducción, Eduardo Medina Guevara. Una producción de Catatumbox Medios para la Radio del Sur. Al Encuentro. Salud y bienestar, estimados oyentes de su podcast Al Encuentro. Es un honor estar con ustedes, esperando que la emisión de hoy sea de su completo agrado. Transmitimos a través de la Radio del Sur, la señal que lleva los latidos de la patria grande a cada rincón de nuestros continentes. Enviamos nuestro cordial saludo a la presidenta de esta casa, la licenciada Nieves Valdés, y a todo el extraordinario equipo de producción que hace posible este espacio. En la emisión de hoy titulada Vivienda, Mercancía o Derecho Humano, por tan importante tema nos acompaña nuestra estimada amiga licenciada Elizabeth Santos. La licenciada Santos es graduada en Trabajo Social y Educación con especialidad en Derechos Humanos. Además, presidenta de Fundavivienda, miembro del Comité Coordinador de Alianza Internacional de los Habitantes. Elizabeth Santos es una voz imprescindible en la lucha por la vivienda en Venezuela. Ha liderado la resistencia contra los desalojos arbitrarios y el mercado inmobiliario excluyente. Su labor ha sido clave en la articulación entre el poder popular y la Gran Misión Vivienda Venezuela, promoviendo leyes que protegen a las familias y transformando el concepto de alquiler en el de propiedad comunal digna para el pueblo. Bienvenida a este espacio de unidad, compañera Elizabeth. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy fraternal y especial a Eduardo Medina, compañero de lucha de muchos años. Y un agradecimiento muy especial a la Radio del Sur por el enorme esfuerzo que realizan. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy ponemos el foco sobre una de las deudas históricas más sensibles de nuestra región, el derecho a la ciudad y a un techo digno. En Venezuela, la Revolución Bolivariana planteó un cambio de paradigma con la Gran Misión Vivienda Venezuela. Pero detrás de los números de hitos y edificios hay una fuerza motor invisible, el poder popular organizado. Contamos con una invitada que no solo conoce la ley, ella nació de la lucha contra los desalojos arbitrarios y ha dedicado su vida a demostrar que la vivienda no es una mercancía para el mercado, sino un derecho humano que se conquista en comunidad. Hoy hablaremos sobre la transición del alquiler a la propiedad, el impacto a las sanciones en la construcción de hogares y el sueño de una ciudad para la vida. Elizabeth, para todos aquellos que nos escuchan, ¿cuál es la bandera principal de Fundavivienda que hoy levantan? La bandera de lucha de Fundavivienda, bueno, nosotros venimos de larga data, aunque la organización se refunda en 2017 de manera legal, de sus papeles. Nosotros venimos de una lucha de muchos años. Por allá cerca de la entrada del año 2000, 2005, 2004, ya nosotros nos veníamos organizando contra los desalojos a nivel parroquial de la parroquia San Pedro, grandes compañeros, Rigel, Carlos Mogollón, la gente en ese tiempo estábamos el MBR, o sea, ese fue un espacio como de articulación, de hablar qué es lo que estaba ocurriendo. Y bueno, de manera parroquial,
nosotros nos fuimos organizando y en diferentes parroquias de Caracas hicieron lo mismo. Después se unieron compañeros de otras corrientes como los CTU, bueno, hay una cantidad de compañeros que luchan por la vivienda en el área urbana y bueno, se conforma el movimiento de pobladores. De ahí nosotros ya éramos Red Metropolitana de Inquilinos, desde la Red Metropolitana de Inquilinos, bueno, vimos la necesidad más allá de tener desalojos en ese momento, la necesidad de reformar los reglamentos, las herramientas jurídicas. Y bueno, hicimos una propuesta que para ese momento era necesaria, que era la ley para la regularización de arrendamientos de vivienda, que para el momento detenía una gran injusticia que se estaba haciendo. Había todo un andamiaje jurídico, eh, depositarias judiciales, cierto número de jueces, o sea, era todo un andamiaje jurídico que permitía que la gente la sacaran sin el debido proceso, que la sacaran a la calle. Se vieron muchísimos desalojos, se vieron muchas cosas en Caracas y bueno, nosotros ante esa injusticia que estaba ocurriendo en ese momento, bueno, planteamos la ley, el presidente Chávez nos apoyó y bueno, fue toda una historia de construcción desde también organizaciones a nivel internacional, la Alianza Internacional de los Habitantes, participaron. Fue un proceso bellísimo porque fue un proceso que aglutinó a diferentes voces, a diferentes organizaciones y bueno, sacamos un documento y bueno, ese documento fue a la asamblea, participaron todos los sectores, pero bueno, ese fue el momento histórico de esa ley y se hizo, pues, y ha protegido a muchísimas personas contra el desalojo, que la ley en este momento le faltan desarrollar algunas cosas, hay que hacer una evaluación de todos estos años, sí. Pero bueno, de allá venimos. Después que, bueno, ya como que se solventó un poco la situación, por allá por los 2014, 2016. Bueno, un grupo de nosotros decidimos replantear las cosas y como somos muchos de los que eh, estuvimos de acuerdo en darle un vuelco a lo que veníamos haciendo, porque bueno, los tiempos fueron otros. La mayoría somos educadores populares. Dijimos, bueno, vamos a lanzarnos a la tarea de la educación popular, a la tarea de la investigación que es tan necesaria. Y bueno, y ahí nace Fundavivienda como Fundación Venezolana por el Derecho a la Vivienda para estudiar en profundidad todo lo que es el fenómeno de la vivienda. La praxis la vivimos en la calle, nos fuimos poniendo un poquito viejitos, algunos ya están mayores. En mi caso, bueno, ya de ser una chama que andaba por ahí luchando contra los desalojos, pasaron los años y bueno, y uno va madurando. Entonces, bueno, decidimos dar un aporte de manera más organizada a través de la investigación. Y bueno, nace Fundavivienda, que es una organización dedicada al estudio del derecho humano a la vivienda en profundidad. Nosotros realizamos informes multilaterales, le hemos mandado informes al relator por el derecho a la vivienda adecuada, con el cual tenemos muy buenas relaciones. Y bueno, ya él está llegando a su fin de su mandato, entra otro compañero de España. Y bueno, y ese trabajo que se ha mantenido con las redes internacionales, ahora somos parte del comité coordinador de la Alianza Internacional de los Habitantes y venimos analizando, estudiando. Y bueno, esa es nuestra trinchera ahorita, la trinchera del estudio, de la educación popular. Y desde ahí vamos construyendo, obviamente nunca sin nunca desvincularnos del movimiento popular, de ese que nosotros venimos, de ese que nosotros somos, pues en esencia. Y bueno, esa es un poquito la historia de Fundavivienda y la bandera que levantamos, pues la bandera de la protección y la garantía del derecho humano a la vivienda. En Fundavivienda, ¿cómo se articulan los que viven alquilados con los que autogestionan sus propios edificios? Como te conté en la pregunta anterior, o como te respondí en la pregunta anterior, nosotros nacimos de la Red Metropolitana de Inquilinos. El 100% de las personas que participaban en el movimiento son inquilinos. Entonces, todavía, y aunque ya han ingresado a la organización personas
inclusive que no tienen nada que ver, no tienen problemas de viviendas, pero son activistas de derechos humanos y les interesa el tema, estudiantes de arquitectura. Tenemos o sea, una mezcla ahorita muy interesante, pero nuestra esencia viene de ahí, pues cómo nos organizamos fue a través de ahí. Y muchos de nuestros miembros viven en estos edificios de vieja data que los propietarios, bueno, no los atendieron más nunca y ellos autogestionan sus edificios. Hay una experiencia muy bonita en Bello Monte, donde el edificio Boconó, y bueno, ahí valga la cuña en los compañeros, pero los compañeros han resistido, han hecho un trabajo tan impresionante de organización dentro de su edificio. Ellos organizan y totalmente, pues reparan sus edificios, los limpian, tienen, bueno, una organización impresionante. Y últimamente, desde hace unos años para acá, como sabes, bueno, como les cuento que el presidente Chávez firmó un punto de cuenta en el 2011 para que se negociaran estos edificios de vieja data, pero no era obligatorio, era que los propietarios quisieran. Hubo experiencias interesantes donde los propietarios se pusieron de acuerdo con los inquilinos a través de la SUNAVI, bueno, y sí se dieron las negociaciones y al día de hoy hay varios edificios en Caracas que terminaron comprando de esa manera. Y bueno, este Boconó entra en este nuevo, como en este nuevo grupo. ¿Y qué ha pasado con todos estos años de lucha? El propietario y los inquilinos se pusieron de acuerdo para una venta, también a través de la SUNAVI, donde se reúnen, ellos son como una especie de árbitro, permiten pues que haya esa negociación, es un punto donde ellos se reúnen. Y mira, ha sido una de las compañeras de la organización, nos dicen, mira, hasta cariño le hemos tenido al propietario, porque han dialogado y esos puntos que hace muchísimos años eran unos puntos álgidos de lucha, confrontación, esta vez ellos lo han hablado. Entonces, bueno, han establecido un precio, están negociando y en eso andan. Entonces ha sido una experiencia muy interesante. Y bueno, esa es un poco la experiencia de la articulación y como nosotros lo hemos vivido. Hemos hecho el acompañamiento desde la red, algunos edificios, algunos compañeros que solicitan la asesoría, porque Fundavivienda también practica asesoría. Hasta hace unos años estuvimos dando pues trabajo voluntario en la Casa de Justicia y Paz de la parroquia de Petare, la Casa de Justicia y Paz de Petare, en la sala de denuncias. Bueno, ahí estuvimos un tiempo. Y no solamente hablamos sobre inquilinos, también cualquier tema relacionado con el derecho a la vivienda. Nosotros una vez a la semana, pues cuando tenían casos así que no sabían cómo resolver, nosotros íbamos y nos ponían la fecha a las personas que iban a solicitar esa información. Les decían, bueno, vengan los martes en la mañana, que aquí hay gente de Fundavivienda les orientará. Y bueno, y le hacíamos las orientaciones pertinentes, no solo en materia de arrendamiento, todo lo que tenga que ver con estas diatribas de materia de vivienda, las leyes. Hemos dado muchísimos talleres ahí en la Casa de Justicia de Petare, dimos varios talleres a los consejos comunales de cuáles son las leyes, de cómo articular y cómo ejercer sus derechos. Y bueno, un poco del trabajo que venimos haciendo. En el caso de los desalojos y en el caso de los inquilinos, también nos preguntan cuáles son las leyes vigentes, nos dan sus casos, nosotros decimos, mira, están procediendo bien de esta manera, mal, o sea, dependiendo del caso, damos asesorías gratuitas. ¿Cómo funciona el engranaje entre el poder popular y la Gran Misión Venezuela? ¿Es una relación de dependencia o de verdadera cogestión? El engranaje del poder popular y la Gran Misión Vivienda Venezuela, bueno, yo diría más que un engranaje, eso es un matrimonio, eso es una relación simbiótica, que una no existe sin la otra. Uno de las grandes fortalezas de la Gran Misión Vivienda Venezuela ha sido precisamente esa, que no es una política aislada, ni es un plan de oficinas, de ministerio, no, eso es una política de Estado donde la población, donde los grupos sociales, donde la gente forma parte y le da vida a la misión. ¿Es una relación de dependencia o verdadera cogestión? Bueno, es un matrimonio, como te dije al principio. Recuerda que la Gran Misión Vivienda es una política del Estado y este Estado se debe a sus ciudadanos. Entonces, hablar de dependencia aquí
no figuraría, porque es una relación. Se habla mucho del pueblo constructor. ¿Qué diferencia hay entre una vivienda entregada por el Estado y una vivienda levantada por el propio movimiento social? Y hablando y volviendo un poco a la pregunta pasada, que nos hablabas de la relación entre la gran misión y la cogestión y la dependencia. Bueno, empecemos cuando te responda esta pregunta, van a haber muchas interrogantes que van a ser respondidas de la pregunta anterior. Cuando me hablas de pueblo constructor y la diferencia entre viviendas entregadas por el Estado o las viviendas levantadas por el movimiento popular. Bueno, en este sentido, partamos de un hecho. La Gran Misión Vivienda Venezuela es una política del Estado venezolano. Los recursos salen del Estado, los terrenos los cede el Estado. Dicho esto, la diferencia entre una vivienda entregada por el Estado y una vivienda levantada por el pueblo constructor no es una diferencia de financiamiento o de propiedad de la tierra, sino un método. En el modelo más tradicional, o como hemos visto, que a través de convenios con otros países hermanos, China, Bielorrusia, se han desarrollado eh, grandes infraestructuras como las que están, por ejemplo, en Fuerte Tiuna, en La Guaira, que eso es parte de la geopolítica de paz. Ahí, valga la cuña, tenemos nosotros en nuestro canal de YouTube una entrevista con la profesora Carolina Escarrá donde desarrollamos el tema, pero siguiendo nuestra pregunta. Este es el modelo más tradicional de entrega estatal. El Estado diseña, contrata una empresa constructora, ejecuta la obra y luego asigna las viviendas mediante un censo. La comunidad puede ser consultada, pero no decide sobre el diseño, los materiales, aunque últimamente sí lo han hecho, el ritmo del trabajo ni el orden de asignación. Es un beneficiario y receptor. En cambio, en el modelo del pueblo constructor, que también es parte de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, o sea, no dejemos de ver que son métodos diferentes, pero todos son lo mismo. El Estado baja los recursos y cede los terrenos, pero la comunidad organizada a través de los consejos comunales, asambleas de viviendas venezolanos, comités de trabajadores, cooperativas, son ellos y ellas quienes deciden el trazado urbano, el diseño de cada vivienda, el orden de construcción, la selección de las familias beneficiarias en asamblea y fiscaliza el uso de los recursos. Además, la gente construye con sus propias manos, aprende oficios y desarrolla un sentido de pertenencia y autonomía que no se logra cuando solo reciben las llaves. Entonces, la diferencia no es entre Estado y pueblo como si fueran opuestos. La diferencia es entre un modelo donde el pueblo es consultado y uno donde el pueblo decide y ejecuta. Ambos caben dentro de la Gran Misión Vivienda de Venezuela y son la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Pero el pueblo constructor pleno transforma al sujeto de beneficiario pasivo a ciudadano activo, organizado y con poder real sobre su hábitat. Y aquí quiero hacerles un inciso. Les comento que el año pasado hubo una reforma parcial de la ley del régimen prestacional de vivienda y hábitat. Y esta ley permite o agrega otros actores que no son los tradicionales, que son los consejos comunales, las organizaciones de territorio, permite que sindicatos, grupos de trabajadores, por ejemplo, nosotros trabajamos en una fábrica, bueno, nosotros nos organizamos para solicitar al Estado que nosotros queremos hacer un plan de vivienda. Y a otras organizaciones, otras expresiones organizativas también están incorporadas en la nueva ley. Otra de las novedades que trajo la ley es que se logra incluir a 2 representantes de los trabajadores en la Junta Directiva del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, el BANAVIT, es decir, esta es la institución o el ente encargado de los recursos. Pues ahí van a haber 2 representantes del gremio de trabajadores fiscalizando y viendo y siendo parte. Otra de las novedades es que se amplían las modalidades de ahorro. Sabes que nosotros tenemos el fondo de ahorro que fue mermado a través de las medidas coercitivas unilaterales. Ahí tenemos un trabajo investigativo bastante interesante que lo ponemos a disposición de todos y de todas. A pesar de que, bueno, nosotros hemos sido duramente golpeados en ese sentido por las sanciones, el fondo de ahorro era tradicionalmente un método por el cual se lograba acceder a una vivienda.
Bueno, el fondo de ahorro se ha ampliado. Nosotros teníamos el ahorro obligatorio y el voluntario. El obligatorio es que cuando tú tienes un trabajo en una empresa, pues te sacan un pequeño porcentaje para el fondo de ahorro, que es el 2% y el 3% el patrón. Y también está el ahorro voluntario, que yo como persona natural puedo inscribirme en el Banavi, en el fondo de ahorro obligatorio que se llama FAO, y pagar yo misma mi cuota. Pero ahora se incorpora un nuevo elemento que es el ahorro colectivo, permitiendo que grupos de trabajadores o personas organizadas a través de un grupo accedan al financiamiento de manera conjunta. En cuanto a autogestión y financiamiento, la ley promueve políticas de autoconstrucción y cogestión. El financiamiento no se limita a lo monetario, sino que incluye el acceso a las tierras, a materiales, apoyo. Se incentiva las organizaciones productivas locales, es decir, talleres de carpintería para insumos, talleres de marcos de puertas que quizás un consejo comunal está desarrollando. O sea, esto es un incentivo, es muy nuevo, es novedoso, pero está. Y lo que se necesita es que la gente conozca todo el abanico de opciones que tiene y pues se vaya apropiando de ellas. A lo largo de estos años de lucha, ¿cuál consideras que es el logro más tangible en Fundavivienda en materia legal o jurídica? Entonces, bueno, eso es un aporte documental importante. Nosotros fuimos invitados a un evento de derechos humanos en materia de vivienda en la Universidad de Padova, en Italia, un evento donde estuvo el relator de la ONU del derecho a la vivienda. Tuvimos reuniones con él, bilaterales, le entregamos este informe, esta investigación, y él participó como observador de nuestra conferencia. Entonces, son documentaciones que hay que hacerlo. Hay que tomarse un pedacito de tiempo para hacer este trabajo para que quede esa evidencia a futuro. Venezuela atraviesa un bloqueo financiero importante. ¿Cómo han golpeado las medidas coercitivas unilaterales la capacidad de construir o de remodelar viviendas en los barrios? Las medidas coercitivas unilaterales impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea han golpeado duramente al estrangular la capacidad financiera y logística del Estado y también del sector privado. El impacto se refleja en algunos puntos claves. Vamos a desarrollarlos. Uno, es el bloqueo a la banca y al financiamiento internacional. Al estar la banca venezolana vetada por el sistema SWIFT y de la banca corresponsales en dólares y en euros, los desarrolladores de vivienda, tanto públicos como privados, no pueden recibir préstamos, garantías o líneas de créditos del exterior. Tampoco pueden importar libremente maquinarias o herramientas especializadas porque ningún banco internacional les procesa los pagos. En escasez y encarecimiento extremo de insumos básicos. El bloqueo impide comprar cemento, acero, tuberías, pinturas, conexiones eléctricas y sistemas de aguas servidas en mercados internacionales con precios competitivos. Cualquier proveedor que intente venderle a Venezuela enfrenta multas y sanciones secundarias. Como resultado de esto, en los barrios, por ejemplo, el costo de una bolsa de cemento o un rollo de cable se ha multiplicado. La destrucción de la industria nacional de la construcción. Las medidas coercitivas unilaterales impiden la importación de repuestos y materias primas para plantas cementeras, siderúrgicas y de producción de agregados, como por ejemplo arena, grava. Por ejemplo, la estatal CBG Ferrominera no puede adquirir reactivos para el procesamiento de mineral de hierro, y las cementeras no pueden acceder a activos importados. Lo hacen, pero de maneras más costosas y de triangulaciones y de una manera que en cualquier país una empresa, por ejemplo, cementera, va y compra los químicos para producir el concreto. Aquí tenemos que hacerlo, las empresas venezolanas y el Estado venezolano tiene que hacer unos esfuerzos triples, 4, 5 veces mayores a la de cualquier empresa en el mundo debido a estas medidas.
Esto ha reducido la producción local al menos a un 20% de su capacidad, encareciendo aún más los materiales y generando cierto desempleo en el sector. Muchas familias en barrios dependían del autoconsumo de la construcción, pequeños albañiles, carpinteros, electricistas que trabajaban por cuenta propia. Al no poder acceder a materiales accesibles o asequibles, sus ingresos se derrumbaron y con ello la capacidad de remodelar sus propias casas o la de sus vecinos. Hoy es muy común ver viviendas con paredes de bloques sin frisar, techos de zinc oxidados, parcheados o con láminas de plástico y baños sin terminar por falta de tuberías o griferías. En conclusión, el bloqueo financiero no es solo una sanción abstracta. Se traduce en menos cemento, menos acero, menos crédito, sin acceso a divisas para comprar insumos en el mercado mundial y sin banca internacional que procese pagos. Ni el Estado, ni los privados, ni las comunidades pueden construir o remodelar al ritmo necesario. Las medidas coercitivas unilaterales han convertido el derecho a la vivienda en un derecho violado por estados extranjeros contra la población civil venezolana. Ya regresamos con el podcast Al Encuentro. Estamos de vuelta con el podcast Al Encuentro. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga rosas y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga lirios y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar, donde el celaje de tu perra centinela pase la noche de la puerta a los balcones, con sus ladridos y sus ojos de candela. No deje, chica, que se acerquen los ladrones, donde podamos bailar este joropito, como se baila en todo el llano apureño. Apunte soga poco a poco y trancadito, oyendo el arpa del maestro Figueredo. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga dalias y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga rosas y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga nardos y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar, donde el celaje de tu perra centinela pase la noche de la puerta a los balcones, con sus ladridos y sus ojos de candela. No deje, chica, que se acerquen los ladrones, donde podamos bailar este joropito, como se baila en todo el llano apureño. Apunte soga poco a poco y trancadito, oyendo el arpa del maestro Figueredo. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga rosas y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. En la emisión de hoy titulada Vivienda, Mercancía o Derecho Humano, por tan importante tema nos acompaña nuestra estimada amiga licenciada Elizabeth Santos. La licenciada Santos es graduada en Trabajo Social y Educación con especialidad en Derechos Humanos
Además, presidenta de Fundavivienda, miembro del Comité Coordinador de Alianza Internacional de los Habitantes. Elizabeth Santos es una voz imprescindible en la lucha por la vivienda en Venezuela. Ha liderado la resistencia contra los desalojos arbitrarios y el mercado inmobiliario excluyente. Su labor ha sido clave en la articulación entre el poder popular y la gran misión Vivienda Venezuela, promoviendo leyes que protegen a las familias y transformando el concepto de alquiler en el de propiedad comunal digna para el pueblo. Ante la falta de insumos importados por el bloqueo, ha surgido una inventiva popular para sustituir materiales o métodos constructivos. Bueno, la inventiva popular en Venezuela es abismal. Yo a veces en nuestras reuniones, nosotros, bueno, analizando y hablando, el venezolano es un ser optimista de naturaleza, somos alegres y somos echados para adelante y le buscamos la vuelta a todo. Entonces a veces nosotros decimos, bueno, dentro de todo mal hay un bien oculto, y ese bien oculto es que no, hoy en día el tema de alimentos, que era muy, muy fuerte al principio del bloqueo, nosotros producimos todos los alimentos que consumimos. Igual en el área de la construcción, pues las comunidades yo he estado en asambleas donde ha resurgido esa sabiduría ancestral, esos métodos de construcción ancestrales, los materiales biotecnológicos, los materiales vivos, que no es un invento. Esto es parte del capitalismo. Antes la gente construía en la Edad Media, construían con los elementos que tenían a mano. Si en una comunidad había mucha piedra, pues las casas eran de piedra. Había el bambú, que el bambú es el acero ecológico o el acero natural. O sea, el bambú tiene unas propiedades que, bueno, no nos cansaríamos nunca de enumerarlas. Y es el sistema capitalista que le quitó al ser humano, a las comunidades, y les metió en la cabeza desde hace, yo creo que más de un siglo, de que la gente no podía construir si no era a través de estos materiales, del cemento, del concreto, de las cabillas, que sin eso no se construye. Y el ser humano se vio desprovisto de ellos construir sus viviendas, de ellos poder resguarecerse, pues imagínate, desde la prehistoria utilizaban cuevas. O sea, el ser humano ha sabido, por inteligencia propia, por eso que tenemos todos los seres humanos, autoconstruirnos, protegernos, guarecernos. Y bueno, pero llegó un día el fulano progreso y nos quitó eso que teníamos nosotros de manera intrínseca. Y bueno, con todo esto que ha pasado, mira, estamos volviendo a eso, a estudiar, a desempolvar todas esas sabidurías ancestrales, no solo en el área de la vivienda, en el área de la medicina, en el área del redescubrimiento, porque no estamos descubriendo eso. Es tan viejo como el ser humano, el tema de las plantas. Entonces, mira, te podía decir que dentro de todo esto malo que nos ocurrió, de todo ese daño que nos hicieron, pues han surgido, nuestra inventiva popular ha salido adelante. ¿Qué espera Fundavivienda de aquí a los próximos 5 años? ¿Cuál es el hito que falta por alcanzar? ¿Qué esperamos de aquí a 5 años? Bueno, nosotros viendo cada día cómo nuestras comunidades, cómo nuestra gente cada día está más organizada, más empoderada. Aquí, bueno, yo los invito a ir a una asamblea en una comuna, en una comunidad popular, para que ustedes vean los discursos de señoras que tú dices, bueno, esta es mi abuela. Y las señoras tienen un manejo social increíble. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Seguir creciendo, que nuestra población y nosotros y todos los venezolanos, después de ver esto que nos pasó con las medidas coercitivas unilaterales, y no me voy a cansar en todos los escenarios, pues, de denunciar este atropello, esta violación masiva a los derechos humanos, que no solo se corresponde a Venezuela, son más de 30 países en el mundo. Si sumamos todos esos 30 países, estamos hablando de más de 2.200 millones de personas que han sido afectadas por las medidas coercitivas unilaterales.
El mercado inmobiliario privado sigue existiendo. ¿Cómo conviven la lógica del mercado y la lógica socialista de la vivienda, al menos en la Caracas actual? Sí, el sector inmobiliario, el mercado inmobiliario privado sigue existiendo en Venezuela. Ahora bien, ¿qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la historia del mercado inmobiliario en Venezuela? El tema de que eso lo logramos corregir. Nosotros tenemos, en Venezuela existen 8 leyes en materia de vivienda. Una de esas leyes, y la mayoría se han conquistado a través pues de la, de la lucha de los afectados. Una de esas leyes es la ley contra la estafa inmobiliaria. Aquí se hizo una ley aquí para parar ese tema de la estafa inmobiliaria. Aquí el Estado venezolano terminó de construir cientos y cientos de viviendas que estas inmobiliarias privadas eh, hicieron y estafaron a un montón de personas con los créditos indexados. Los bancos, por ejemplo, en Venezuela no pueden aplicar desalojos como aplican en otros lugares del mundo, que la banca va y se queda con las viviendas de las personas. En Venezuela la vivienda es inembargable. Entonces existe el mercado inmobiliario irregulado, como por ejemplo el tema de la estafa inmobiliaria. Eso fue un movimiento grandísimo junto con nosotros, el movimiento Movida. Quizás nadie se acuerde ahorita, pero eso fue un esfuerzo de corresponsabilidad entre el Estado venezolano y los afectados. Y se terminó con la cristalización y culminación de una cantidad enorme de urbanismos en este país. Mucha gente ya no se acuerda, pero sí existe la lógica, existe el mercado inmobiliario privado y bueno, ¿cómo se convive? Con el respeto a las leyes y con la honestidad. Elizabeth, para una familia que hoy enfrenta una amenaza de desalojo en cualquier lugar de Venezuela, ¿cuál es el primer paso organizativo que deben dar? Si una familia enfrenta una amenaza de desalojo, ¿a dónde ir? ¿O cuál es el primer paso? Deben acudir ante las oficinas del SUNAVI. Si están en Caracas, está en la avenida principal de Las Mercedes, diagonal al Paseo Las Mercedes. Y si están en el interior del país, deben acudir a las oficinas regionales del Ministerio de Vivienda, que ahí tienen una dependencia de la SUNAVI, que es la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda. Esto es en el caso que sean inquilinos. También dentro de la defensa pública hay una defensoría por el derecho a la vivienda. Ahí hay una serie de abogados. Las personas que se sientan amenazadas van y solicitan la asesoría. También nosotros tenemos un correo que es fundavivienda.ben, B-E-N de Venezuela, @gmail.com. Allí nos escriben y nosotros nos exponen el caso y nosotros los vamos orientando. Pero hay una serie de herramientas jurídicas. Está la ley para la regularización y control de arrendamientos de vivienda, que ahí expone claramente cuáles son los causales y cuáles son las sanciones para personas que se toman la justicia por propia mano. Propietarios que, bueno, quizás desconocen cuáles son los procedimientos y ya le abren la puerta al inquilino, lo sacan y son cosas que no se pueden hacer, pues. Y por el otro lado, si no son inquilinos, están las salas de justicia y paz, están los mismos consejos comunales. Dentro de la ley por ejemplo, de arrendamiento de vivienda, establece quiénes son las personas encargadas, por ejemplo, de hacer una mediación. Puede ser el consejo comunal como una primera instancia, pero la recomendación es ir al SUNAVI o al edificio de la defensa pública. Y si ya son casos, como hemos visto, casos de amenazas, inclusive hasta casos penales, bueno, está el Ministerio Público. Para finalizar, ¿cuál es el mensaje que le envías a los movimientos sociales de la región que ven en Venezuela un ejemplo de resistencia habitacional? A que no esperen que las condiciones internacionales mejoren para empezar a organizarse. Organícense, organicen la esperanza desde ya. Dejan redes de solidaridad sur-sur. Intercambien saberes, documenten sus experiencias para que no se pierdan, como sea, aunque sea con papelitos, pero escriban algo, por favor, es importante, es la memoria.
construyan a través de sus saberes populares, porque cada vivienda que logran terminar no es solo un techo, es un territorio liberado del desalojo, de la especulación inmobiliaria y de las sanciones. Y aunque el bloqueo nos quitó el cemento importado, nos devolvió las memorias del barro, si nos cerró los bancos, nos abrió las cajas del ahorro popular. La resistencia habitacional venezolana no es un modelo a copiar, es un espejo donde mirarnos para recordar que cuando el sistema trata de asfixiar la autodeterminación de los pueblos, la solución la construimos entre todos con unidad y con solidaridad. Gracias. Gracias, compatriota Elizabeth, por tu valiosa participación y darnos esta cátedra de dignidad y organización. Estamos seguros de que esta entrevista ha sido de sumo interés para nuestros apreciados oyentes. Muchísimas gracias, Eduardo, por la oportunidad. Muchísimas gracias a la Radio del Sur por este esfuerzo que hacen de conectar a las organizaciones sociales del continente y bueno, a todas las personas que nos escucharon. Un abrazo muy fuerte desde Caracas. Gracias, compatriota Elizabeth, por tu valiosa participación y darnos esta cátedra de dignidad y organización. Estamos seguros de que esta entrevista ha sido de sumo interés para nuestros apreciados oyentes. Nos quedamos con esta reflexión. La vivienda es solo el comienzo, el objetivo final es la comunidad. A ustedes, hermanas y hermanos, les invitamos a que sigan la amena programación de la Radio del Sur por www.laradiodelsur.com.fe. Los esperamos en una nueva edición de su podcast Al Encuentro, siempre por esta estación, llevando los latidos de la patria grande. La lucha por el derecho a la ciudad continúa y aquí seguiremos dándole voz. Que sus hogares sean colmados de paz y prosperidad. Hasta el próximo encuentro. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga rosas y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga nardos y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar, donde el celaje de tu perra centinela pase la noche de la puerta a los balcones, con sus ladridos y sus ojos de candela. No deje, chica, que se acerquen los ladrones, donde podamos bailar este joropito, como se baila en todo el llano apureño. Apunte soga poco a poco y trancadito, oyendo el arpa del maestro Figueredo. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga rosas y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. La Radio del Sur presentó el podcast Al Encuentro, Al Encuentro, bajo la conducción y producción de Eduardo Medina Guevara.